Gentiles amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos, como siempre, sean bienvenidos. Es un placer presentarles a la doctora en políticas públicas por el TEC de Monterrey, Judith Méndez, quien es directora adjunta de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, a quien le damos la bienvenida. Doctora, qué gusto. Muchas gracias. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Al contrario, doctora, ¿cómo viene el paquete económico 2025? Sabemos que ustedes en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria lo estudian a detalle. ¿Qué es lo que han descubierto? Sí, claro. Pues mira, en realidad para este año, para 2025, lo que se propone es un gasto de alrededor de 9.2 billones de pesos. Esto lo que representaría es una reducción de casi el 2% respecto a lo que se aprobó para este año, y sería equivalente a alrededor del 25.5% del PIB. Ahora, aquí lo importante a destacar también es que como otros años hemos insistido, las presiones en el pago de algunos rubros como es pensiones, las transferencias que se van a los estados y el costo de la deuda ya nos dejan con un menor espacio fiscal o digamos menos presupuesto disponible para hacer política pública, de tal forma que alrededor del 80% de todo ese gasto ya está comprometido. En este año todavía las presiones fueron mayores y dado que queríamos también alcanzar la meta del déficit que se había prometido, lo que vimos es que los gastos se recortaron. Bueno, prácticamente tenemos ahí en el documento las tablas, prácticamente todas las secretarías sufren recortes. Solo hay aumentos en algunas cuantas, por ejemplo, en bienestar, que es donde se ubica el presupuesto para esta pensión para adultos mayores, personas con discapacidad. También, pues, IMSS, ISSSTE tienen incrementos, CFE, pero prácticamente lo que vemos es un recorte, pues, generalizado, también a consecuencia de todas estas presiones que no son solamente de este año. Ustedes en el análisis que pueden descargar, que es gratuito, que está en la página paqueteeconómico.ciep.mx. Ahí se observan todas las tablas donde vienen todos los recortes en sectores clave y el análisis fue hecho desde 2013 a 2025, precisamente para que observemos que es una presión y un tema que ya se venía reflejando desde varios años atrás. Nosotros llevamos más de 10 años también haciendo este análisis y lo que habíamos advertido es eso, ¿no? Que cada vez se observa más la necesidad precisamente de una reforma fiscal, de voltear a ver los gastos que ya tenemos comprometidos, precisamente porque cada vez tenemos este menor espacio para poder destinar a otros rubros como educación, salud, infraestructura, que todos estos, dicho sea de paso, sufrieron recortes, así como medio ambiente, el presupuesto para cuidados, todos estos tuvieron recortes. Doctora, en materia de salud, dado que es un tema que interesa a la gran mayoría de familias mexicanas, ¿qué es lo que se prevé si el paquete económico 2025 queda como está? Claro. En términos generales, el presupuesto para salud tendría una baja de alrededor de 11%. De todo el presupuesto para salud es menos de 11%. Ahora, aquí es bien importante que, bueno, que hacemos, que estamos respondiendo esta pregunta, porque en el tema de salud hay de pronto muchas confusiones, porque se puede sacar el dato de IMSS, el dato de Secretaría de Salud, el dato de IMSS Bienestar ahora. Entonces, es un sistema que está fragmentado, que tenemos distintos subsistemas que atienden a diferente población y entonces a veces por eso es esta confusión. Pero de nuevo, creo que en la información lo dejamos muy claro. A nivel general hay un recorte del alrededor de 11%, que son más de 113 mil millones de pesos menos para el sector salud. Si lo vemos ya al interior,
para IMSS y para ISSSTE hay aumentos pequeños, pero sí los hay. Solo que aquí hay que recordar que el presupuesto no se conforma solo por la parte pública de gobierno, sino por las aportaciones de trabajadores y patrones. Y en la parte de IMSS Bienestar viene un aumento de 30.000 millones de pesos. Sin embargo, no solo se considera este presupuesto, que es lo que va para población sin seguridad social, también se suman otros programas, eso lo hemos hecho a través de los años. Por ejemplo, cuando era Seguro Popular, se sumaba Seguro Popular más lo que iba a los estados, más otro programa chiquitito, que también en ese entonces era IMSS Oportunidades, IMSS Prospera. Siempre se ha sumado todo ese presupuesto que va a población sin seguridad social. Entonces, lo que vemos en este caso es que, por ejemplo, hubo un aumento para el rubro de IMSS Bienestar de alrededor de 30.000 millones de pesos, pero cuando vemos los recursos que van para los estados, hay un recorte de 60.000 millones de pesos. Igual hay recortes en otros rubros que van para población sin seguridad social. Entonces, cuando sumamos, es un recorte importante que prácticamente se concentra en menos recursos para población sin seguridad social. Eso es lo que hemos observado en el tema de salud. Doctora, ¿se puede cuantificar a cuántas personas afectará este recorte? ¿A cuántas personas sin seguridad social o todavía es prematuro? No, sí podemos tener un estimado porque, por ejemplo, el INEGI, que dicho sea de paso, tiene un recorte de más de 15%. El INEGI presenta la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares y ahí podemos tener un estimado del número de personas que reportan no tener IMSS, ISSSTE, Pemex ni ninguna afiliación. Y estamos hablando alrededor de 70 millones de personas. También lo ha reportado Coneval con estas encuestas que hablan de una mayor carencia en el acceso a los servicios de salud. Es alrededor del 40% de la población. O sea, personas sin servicios, sin cobertura de seguridad social, 70 millones de mexicanos. Y en cuanto a personas en situación de pobreza, 40 millones. No, más bien Coneval ajusta y menciona como carencia en el acceso a los servicios de salud, que es igual la población que no cuenta con afiliación, y ha hecho el cálculo del 40% del total de la población, más o menos. O Entonces sea, estamos si hablando son 60, 70 millones. Ujú. 40, 50 millones, no, como 50, 60, ¿no? Sí, entre 60 70 millones más o menos de personas es lo que estaríamos estimando más o menos. Correcto. Doctora, hemos leído, pero no tenemos la seguridad de que, por ejemplo, aumentarán recursos para obras insignia, ejemplo, Tren Maya, y disminuirán ya no solo en salud, sino también en educación, ¿es cierto? Sí, así viene reflejado en el presupuesto. Si bien todavía hay varios proyectos como este, como el del Tren Maya, que todavía trae presupuesto, sobre todo por el tema administrativo, o sea, por administración tal cual del proyecto, todavía viene un monto de presupuesto, pero baja muchísimo respecto a lo que era o lo que fue toda la inversión del proyecto. Sin embargo, para educación y salud sí es mucho menos presupuesto. Para poner nada más un poco en contexto, lo que se habla y se presenta en este paquete es que en infraestructura se van a tener 6 sectores prioritarios. Entre ellos, estamos hablando de hidrocarburos, electricidad, térmicos y bueno, está este tema también de educación y salud para tener como una idea muy general del total de infraestructura, una cuarta parte va para hidrocarburos. Y si también consideramos la parte de salud y educación, es menos de 1%. Solo lo de salud y educación. O sea, básicamente todo lo que hacemos de infraestructura, pues evidentemente está cargado al otro sector, que es, bueno, sector económico, que también lo que nos ayuda es a desarrollar, o sea, a mantener crecimiento, buscar mantener las cifras de crecimiento, empleo, productividad, pero sí es muy diferente a la inversión que se hace de tipo social. Hasta donde su servidor tiene entendido, doctora,
Lo ideal sería que cada país, en este caso México, tuviera un gasto del 8% en educación. Y ahora nos dice usted que está en menos del 1% o en 1%. Ese es solo lo que corresponde a infraestructura, lo que es solo infraestructura de educación. Mm. Pero del total de educación, de esta referencia que es correcta, el 8% del PIB, lo que se estaría proponiendo en este paquete es alrededor de 3.5, 3.4% del PIB para educación. En- Entonces, aún así, todavía tenemos esta brecha, bueno, más de la mitad, ¿no? Que si esto, por cierto, ya que preguntabas también de salud, en salud se ampliaría la brecha también, porque estábamos destinando alrededor de 2.8, 2.9% del PIB y la sugerencia internacional es 6% al menos, o sea, es mínimo para poder avanzar a la cobertura universal y con este presupuesto bajaríamos a 2.5% del PIB. De hecho, ahí es bien interesante cómo destinamos mucho más al costo de la deuda, que está alrededor de 3.8% del PIB, que a salud o a educación. es lo que le iba a preguntar. Entonces, para el año 2025, año fiscal 2025, se pagará más en intereses, ya ni digo en amortización de capital, sino en intereses que en educación y en salud. O sea, eh, bueno, las estadísticas son las estadísticas y quienes nos están viendo y escuchando podrán sacar sus propias conclusiones para que esta entrevista se vaya solamente en el contexto de lo que dicen las cifras. Doctora, ah, ¿qué tanto dinero se tiene presupuestado para programas sociales como ¿cómo llamarles? Las pensiones a los adultos mayores, a los estudiantes, etcétera? Sí, bueno, a estudiantes, de hecho, es una de las prioridades de este paquete. Por ejemplo, aquí aumenta el gasto para educación básica, o sea, porque tenemos el gasto total que se reduce, pero ya cuando vamos a detalles al interior para ver cuáles son las poblaciones pues afectadas, en realidad el gasto que se recorta es media superior y superior, es donde cae el gasto. Es educación básica, es la que sube a consecuencia de un aumento de más del 50% para la beca Rita Cetina. Entonces, ese es uno de los montos pues, prioritarios, de los programas que fueron prioritarios. Y el otro es todo este tema de pensiones. En total, básicamente en total, las pensiones contributivas y no contributivas ya para paquete económico 2025 se estarían llevando el total del IVA y el total del IEPS. Todo lo que recaudamos entonces por estos conceptos se estarían yendo al pago de pensiones. Más o menos hay una cifra, un estimado, doctora, para darnos idea. Sí, claro, sí, sí tenemos un estimado. La vez pasada lo que lo anunciábamos era como las pensiones del billón, porque es más de 1 billón de pesos de lo que estamos hablando en el tema de pensiones. Ujú. Ahora, esto equivale a lo que se va a recaudar por IEPS, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y sobre IVA. Pero ¿con eso será suficiente o pedirán dinero para estos programas sociales prioritarios? Bueno, en realidad, como los programas sociales han sido relativamente muy específicos, o sea, ha sido, ok, solo va a ser este programa de pensiones y este programa de educación. eh, en realidad es a lo que se destina el espacio fiscal. O sea, una vez que ya quitamos todos estos compromisos, pues se hacen estos recortes a todos los demás sectores y se priorizan estos programas, ¿no? Por ejemplo, también hay un programa que estuvo anunciado, que es el programa de salud casa por casa, el que se anunció para los adultos mayores para poder ir a su hogar y que entonces ahí recibieran algunos servicios de salud. Ese sí está incluido también en la Secretaría del Bienestar, por eso es que no cae su presupuesto, pero el presupuesto, por ejemplo, ahí es de 2.000 millones de pesos,
que si lo escuchamos así, pues nosotros de pronto decimos, bueno, pues qué bueno, si es mucho presupuesto, se le está asignando algo, pero para mantener la perspectiva, este monto es equivalente al 0,2% del gasto total para salud. O sea, para tener una idea de qué tamaño va a ser o está haciendo ese aumento, por ejemplo, en ese programa, ¿no? Estaríamos hablando, doctora, lo dice Jorge Santa Cruz, de una economía de ficción, Porque sería de ficción. una economía de apariencias, una economía que utiliza cantidades cuantitativamente, en apariencia muy elevadas, pero insuficientes a la hora de la realidad. No sé si esto sea en términos económicos válido, se lo pregunto y si no, no aplica, doctor, usted dígame y mejor modifico la pregunta. Pues nosotros lo que insistimos a veces es en poder ver en el agregado esto a qué representa, ¿no? Como economía, a qué le estamos dando prioridad, porque pues es muy fácil de pronto nosotros, o sea, ver el análisis, ver tantos ceros, ver millones de pesos, ¿no? Y pensar que es muchísimo dinero y efectivamente lo es y tiene que gastarse eficientemente, pero cuando hacemos la comparación con el total de presupuesto, creo que ahí es donde es interesante identificar cuáles son las prioridades, ¿no? O sea, que nosotros podamos decir, ok, son 918,000 millones de pesos para salud, efectivamente se está invirtiendo mucho presupuesto, ¿no? Y cuando volteamos a ver que es una brecha y que básicamente se ha estancado el gasto así por más de una década, decimos, ok, entonces algo no está cuadrando tal cual, ¿no? Si somos más personas, si tenemos más necesidades de salud. Entonces, tal vez más bien es, por eso nosotros a veces tratamos de hacer estas comparaciones de, bueno, puntos del PIB significa esto, respecto a lo que se sugiere que se gaste, pues está ubicado muy por debajo. Si hacemos el per cápita, también se queda corto. Si hacemos el per cápita de salud, una persona sin seguridad social tiene la mitad de recursos que alguien con IMSS o ISSSTE. O sea, como para poder tener tal vez esta perspectiva y que no sea solo un número que tal vez no nos dé la historia completa. Sí, claro. Para preparar ya la conclusión de la entrevista, doctora, que ojalá y que se pueda repetir en la medida que su agenda se lo permita, en materia presupuestaria, ¿cuáles son las prioridades del gobierno federal para el 2025? En términos presupuestarios, las prioridades del gobierno están en pensiones, en costo de la deuda y en energía, en sector energético. Esas son las tres prioridades. Ahora, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad llevan años con enormes déficits. ¿Esta inversión es para hacerlas rentables o para tapar agujeros? Esa es una muy buena pregunta, porque en realidad lo que estamos observando es que siguen presentándose estos rubros de transferencias, tanto a Pemex como a CFE, eh, no necesariamente para que sean más rentables, este es el punto en específico de Pemex. De hecho, la ley que se acaba de aprobar, en donde se hace este cambio de empresas productivas del Estado a empresas públicas del Estado, lo deja claro, o sea, está explícito donde se habla, ya no estamos pensando que haya lucro, que sean empresas productivas, estamos pensando que sean empresas públicas que igual y sí no tengan pérdida, pero no va a ser una empresa productiva. Y, por ejemplo, ahí, y lo detallan tal cual en el paquete que se presenta, este año ya el IEPS a gasolinas, o sea, lo que se recauda por IEPS a gasolina, va a ser mayor que la renta petrolera, es decir, que los ingresos que podemos tener a través de la renta petrolera. Eso es. Finalmente, doctora, quisiera preguntarle, en materia de deuda, Ujú. ¿cómo se ve el paquete económico 2025?
Bueno, tiene todavía este aumento, que ya dábamos aquí un poco de esta información, bueno, del costo de la deuda que está por encima de rubros como educación y salud. Y en cuanto a la deuda, seguimos por arriba del 50%, o sea, la deuda como stock, todavía seguimos por arriba del 50% de PIB en el total, que muchas veces, de nuevo, se hace esta acotación de la deuda no es mala, nosotros también no es que la mencionemos como algo malo, sino en comparación con el potencial recaudatorio que tiene el país, ¿no? O sea, igual hay otros países que tienen ese porcentaje, pero recaudan mucho más, entonces no significa tanto problema, ¿no? Y lo que se proyecta es que para los siguientes años se va a mantener estable, lo cual vemos difícil de que ocurra porque no ha ocurrido así en ningún otro año, o sea, los años previos no ha pasado esto. Y hay un punto importante, las proyecciones, yo sé que ahorita hablamos de deuda, pero las proyecciones que se hacen también de gasto para el periodo 2026 a 2030 nos hablan de todavía un recorte mayor al gasto. Hablan de que todavía se reduciría un punto más del PIB. El gasto en este periodo bajaríamos alrededor de 24% del PIB, donde las pensiones se proyecta que va a seguir subiendo y lo que se va a recortar son los gastos operativos y los gastos a inversión también. Pero doctora, ¿les va a alcanzar el dinero para las pensiones, por ejemplo? Por ejemplo, ahí lo que está pasando es que cada vez se sigue recortando más y más y sería casi lo que surge es esta pregunta de si vamos a hacer un sistema fiscal que esté recaudando para poder pagar pensiones, pues que son de un grupo de la población bueno, no los va a estar pagando un porcentaje de la población económicamente activa actualmente, pero que probablemente cuando entre a su vejez, pues no va a tener esa pensión, ¿no? O sea, es esta distribución de recursos entre generaciones. Porque precisamente como está esta presión del gasto, lo que se hace pues es recortar a todos los demás sectores que al final terminan impactando a otras generaciones, ¿no? Así muy rápido, doctora. La deuda del gobierno federal está por encima del 50%. Y en cambio, su capacidad recaudatoria de cuánto es para tener más o menos una referencia. Claro, es alrededor del 22% del PIB. Wow. O sea, Para 2025 es 22,3% del PIB. o sea, urge Dos veces, que sí. se recaude más, Así es, así es. Digo, pero no necesariamente sobre los mismos, sino que se amplíe la base de contribuyentes, ¿no? claro, y ahí hay un tema también que se ha mencionado mucho, observar también el tema de las renuncias recaudatorias. No solamente hablar o sea, no solo es hablar de incrementar los impuestos, sino también de estas renuncias recaudatorias que pues a veces son a ciertos grupos de la población que no necesariamente son pues los que menos tienen, ¿no? O sea, a ver si entendí. ¿Siguen las condonaciones a quienes no necesitan que les condonen? Bueno, a ciertos grupos de la población al menos que no corresponden tal vez a los deciles más bajos, ¿no? A Es- los deciles más altos, o sea, clases A, B, Ujú, así es. correcto. Así es, ahí podría explorarse también si hay otro espacio eh, para tener mayores recursos y evitar todos estos recortes. Porque ya están hablando de que pudiera haber una reforma fiscal. La negaron durante años y años. Todo lo que fue el gobierno anterior dijeron que no y al inicio de este también. Pero ya como que empiezan a decir, tal vez sí se necesita una reforma fiscal. Pues sí, yo creo que ya el tiempo nos alcanzó, dado que ahorita, por ejemplo, pues tuvieron que recortar a todo. ¿Cuánto tiempo más puede la población mexicana? No sé si haya una proyección, doctora. Y esta sí es la última pregunta. Pero, Ujú. ¿cuánto tiempo más puede la población económicamente activa cubrir
el gasto en pensiones y en becas. Yo creo que si solo es pensiones y becas, eh, o sea, todavía se puede hacer, ¿no? Digo, ya ahorita tenemos el 80% comprometido. El tema es si queremos estar pagando solamente para pagar pensiones, porque ahorita todo lo que se recauda porque tú compras un producto, es decir, IVA, bebidas saborizadas, tabaco, alcohol, o sea, IEPS e IVA, todo eso, todo lo que tú compras un producto así, todo lo que pagues de IVA se va a pagar pensiones. Y si agregamos, por ejemplo, costo de la deuda, todo el ISR, ese cálculo todavía lo estamos ajustando para saber si es ISR Morales, ISR físico, todo ISR se iría a pagar costo de la deuda. Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda un resto pequeñitito, que es todo lo que se está recortando ahorita. Menos salud, menos educación, menos inversión, menos cuidados, menos medio ambiente. Menos calidad de vida. Así es. Doctora, y muchas gracias. ¿Qué le puedo yo decir? Ha sido muy ilustrativo. Un tema tan árido por lo de las cifras, lo ha manejado usted con una transparencia y con una, permítame que utilice este adjetivo, con una suavidad que nos permitió comprenderlo a todos. De veras, mil gracias. No, muchas gracias por la invitación. Yo espero que esto ayude, como dices, a que toda la ciudadanía esté informada. Nosotros en CIEP tenemos esta misión de poder contribuir a las políticas públicas con evidencia para los tomadores de decisiones, pero también para la ciudadanía en general. Entonces, yo los invitaría a que puedan seguirnos en las redes sociales CIEP MX. Ahí mucho del trabajo que hacemos de las infografías, de los micrositios, están dirigidos a que la sociedad en su conjunto se informe de cómo se está gastando el dinero y que podamos incluirnos todos en la discusión. Pues mire, su servidor ya entró al portal, a la página del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, y efectivamente hay cualquier cantidad de materiales y además de acceso gratuito. Y todavía, si usted le dice, porque yo ya lo hice, si usted le dice, envíeme su boletín por correo electrónico, se lo van a mandar. Maravilloso, doctora. ¿Cuándo platicamos? ¿Nos dejará hacerlo cuando usted tenga un poco más de tiempo? Sí, claro que sí. Con gusto platicamos de cualquier otro tema que tengamos por ahí. Sobre todo, por ejemplo, usted es especialista en salud pública. Sí, así es. Ese es un tema bien interesante, que traemos muchos datos bien importantes y sobre todo de por qué nos tendría que interesar a todos, ¿no? Cómo se está destinando ese presupuesto y qué es lo que podemos hacer. Así es. Doctora, respetuosamente, gracias, un abrazo. Muchas gracias. Saludos a todos. Y sobre todo también gracias a usted, porque como siempre decimos, nos ve, nos oye y participa. Hasta la próxima.